Hola, buenas noches. Nos reunimos una vez más en este espacio de medicina aeroespacial y ambientes especiales, en este grupo de interés llamado ANSIR. Mi nombre es Andrés Eduardo Sánchez Palencia y el día de hoy vamos a hablar sobre ambientes especiales, ciertas generalidades, como para tener conceptos básicos de cada uno de ellos. Y en futuras ocasiones, pues vamos a hablar específicamente de todos esos cambios fisiológicos y las principales patologías que se dan en ellos. Mm, Hablando un poco de la definición de ambientes especiales, entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un ambiente extremo nos referimos a ese ambiente que tiene ciertas características físicas, químicas, psicológicas, que están por fuera, bueno, y biológicas que están por fuera de la normalidad, que están fuera del rango de lo que se ha visto a lo largo de la historia evolutiva reciente de una especie. Y en un contexto biológico, pues la definición de ambientes extremos se refiere a que es un ambiente duro, es un ambiente que pone en un extremo o pone en riesgo nuestra fisiología normal, que implica que haya ciertas adaptaciones fisiológicas por parte de la especie para poder sobrevivir o incluso reproducirse dentro del ambiente. Entonces son ambientes que generan alto estrés, que reducen la aptitud física de la especie en cierta medida y que esta especie va a responder modificando su genotipo y fenotipo para poder poco a poco adaptarse a ellos. Em, Dentro de un ambiente se pueden establecer valores, entre comillas, de normalidad para ciertos parámetros, sobre todo físicos y químicos, como la temperatura, la presión, el estrés oxidativo, la desecación, la salinidad, el pH extremo, la radiación y pues incluso cuando no estamos en los trópicos, la estacionalidad. Em, Todas estas variables pueden llevar a un extremo nuestra fisiología y hacer que el nicho ecológico sea hostil para nosotros. Eh, y en medicina aeroespacial y ambientes especiales, nosotros tenemos, digamos que principalmente estos ambientes extremos como lo son microgravedad, radiación extrema, sobre todo radiación cósmica, alta altitud que se asocia pues a condiciones de baja presión, condiciones incluso de temperatura extrema. Muchas veces se trata también de un ambiente gélido. También tomamos en cuenta ambientes desérticos que representan pues un ambiente con muy baja humedad y también con alta desecación, con baja vegetación, con alta temperatura que pues se traduce en cierto estrés fisiológico para nosotros. Y por último el aislamiento y aquí resalto la siguiente diapositiva que fue tomada de Fisiología Humana en Ambientes Extremos de el doctor Gunga y él dice que no solo debemos tener en cuenta factores físicos, biológicos y químicos para definir un ambiente especial o extremo, sino que también tenemos que tener en cuenta la parte psicológica. Últimamente hemos tenido especial atención en la parte psicológica porque un ambiente tan lejano a nuestros hogares, tan hostil, con un confinamiento relativo, con personas que digamos que conocemos muy poco del trabajo, pues obviamente se va a traducir en mayor estrés para la persona, en trastornos de adaptación, en trastornos de ansiedad, de depresión. Y pues hay que tener en cuenta esto para evaluar toda esa aptitud psicológica antes de permitir que se inicie la misión. Otro de los ambientes que hay que tener en cuenta y que pues de hecho es uno de los principales en nuestra especialidad es el espacio. Estos son los cinco como mayores peligros que establece NASA para las misiones espaciales, los cuales son radiación, aislamiento, la distancia a nuestros hogares o a una ayuda humana cercana, la microgravedad, que trae consecuencias fisiológicas que ya vamos a describir, y también en un ambiente hostil, que nuestra fisiología es totalmente incompatible con el espacio, y por eso se deben crear ciertas estrategias
para mitigar todos esos riesgos que conlleva una misión espacial. Por lo menos en la imagen del fondo de la diapositiva podemos ver a uno de los astronautas de NASA realizar una actividad extravehicular, y para esto pues obviamente tiene que tener un traje especial, el EMU. Además tiene que estar anclado, tiene que tener cierta protección radiológica, obviamente no estar lejano en este caso, a la Estación Espacial Internacional. Es decir, para una simple salida extravehicular, una simple misión extravehicular, se tienen que establecer una serie de medidas de mitigación de riesgo bastante importantes que se toman en cuenta dentro de los CONOPS, de los cuales ya hablamos en una anterior oportunidad. Y pues todos estos riesgos hay que tenerlos en cuenta para el momento de pues ayudar o asesorar en una misión espacial. Dentro de los peligros que hay en el espacio está la microgravedad. La microgravedad en sí puede llegar a alterar muchos sistemas de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo, que a la final se traducen en un desacondicionamiento físico, especialmente cuando volvemos a la Tierra. De rescatar, pues hay una redistribución de flujos, de fluidos en nuestra caja torácica y abdomen, con un desplazamiento de fluidos desde nuestros miembros inferiores hacia como la parte superior de nuestro cuerpo, que es la parte cercana al corazón, y es esta la razón por la cual hay una plétora facial, hay congestión vascular a nivel cefálico, hay alteraciones a nivel ocular y vestibular. Por eso, también es importante rescatar la disminución de la densidad ósea dada por una alteración específica de la fisiología ósea, eh, una atrofia muscular bastante importante, y que no solo es de relevancia en el músculo esquelético, sino que también se asocia, o bueno, se ha demostrado que existe cierta atrofia cardíaca en los astronautas. Y bueno, múltiples riesgos más de los cuales les vamos a estar hablando en futuras oportunidades. Al estar afuera de nuestra atmósfera, pues estamos expuestos a mayor radiación. El entorno de radiación del sistema solar se compone sobre todo del espectro electromagnético solar más una mezcla compleja de partículas cargadas. La radiación electromagnética realmente contribuye de forma muy poco significativa en la exposición humana, y esto es porque nuestros trajes y nuestras, se podría decirse, naves incluso, o la misma Estación Espacial Internacional nos protege de esas radiaciones electromagnéticas, y realmente no se asocian a cambios fisiológicos de relevancia mayor. Sin embargo, dentro de la radiación, que sí hay que tener en cuenta, están las partículas energéticas cargadas, de las cuales hay cuatro principales fuentes. Están los rayos cósmicos galácticos, el Sol en estado estacionario, las emisiones solares a corto plazo, que es lo que conocemos como eventos de partículas solares. Están también los cinturones de radiación atrapada. Recordemos que la Estación Espacial Internacional se encuentra aún dentro de los cinturones de Van Allen, que digamos que protegen de mucha radiación cósmica, pero igual atrapan también mucha radiación que hay que tener en cuenta. Ya sumando estas cuatro fuentes de radiación en la superficie de los vehículos espaciales o incluso de los trajes espaciales, y las interacciones complejas con la nave espacial y los materiales del traje espacial, pues vamos a poder determinar el entorno o la exposición que pueda llegar a tener un astronauta en una misión. Mm, en la gráfica de la parte superior derecha, lo que les traigo es básicamente que todos esos cambios asociados a microgravedad, de los cuales les describí como brevemente en la anterior diapositiva, se dan mucho antes de todos esos efectos que puedan llegar a darse por radiación, que recordemos que la radiación tiene sobre todo implicaciones en el daño directo en el DNA nuestro,
y también puede llegar a ser una fuente de estrés oxidativo por creación de radicales como peróxido, superóxido, superando esas medidas de mitigación de estrés oxidativo que son inherentes a nuestra fisiología celular. Y esto se traduce a su vez en pues alteración enzimática, en incluso alteración de varias vías celulares que pueden conllevar a muerte celular incluso. En un espacio también hay que tener en cuenta que estamos con varias personas en un entorno reducido, con escasos recursos, en los cuales se rehusan mucho de ellos, y hablo sobre todo del agua, en las cuales los alimentos son muy limitados y pues no hemos convivido con muchas de estas personas en el momento de hacer una misión espacial o incluso una misión submarina, en los cuales pues la facilidad que existe para volver a un sitio con más gente pues es remota. La Antártida también es otro de los ambientes con confinamiento bastante particular. Entonces, en este tipo de misiones que nosotros conocemos como análogos, podemos establecer o evaluar variables psicológicas que puedan llegar a mitigar la incidencia de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos e incluso de alteraciones de la misma misión por no obediencia de las órdenes. Entonces, pues estos ambientes nos sirven como para evaluar también ciertas características que tiene que tener la tripulación y que nos servirían para disminuir todos estos riesgos que puedan existir. Entonces, el confinamiento o el aislamiento también se considera un ambiente especial. Otro de los ambientes especiales que tenemos que tener en cuenta es la alta altitud. Según la Society of Mountain Medicine, eh, las altitudes se pueden dividir en gran altitud cuando supera los 1500 metros y llega hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Acá en Bogotá pues estamos en esta gran altitud. La altitud muy alta es la que supera los 3500, pero no supera los 5500 metros sobre el nivel del mar. Y la altitud extrema es la que supera los 5500 metros sobre el nivel del mar. Eh, Hay que tener en cuenta que a mayor altitud la presión atmosférica va disminuyendo, nuestra presión barométrica, y a pesar de que la composición de la atmósfera es uniforme, es decir, que sigue existiendo una fracción inspirada de oxígeno del 21% a gran altitud, la baja presión barométrica se traduce en una hipoxia, en una disminución de la disponibilidad de oxígeno a gran altitud que pues va a llevar consecuentemente a hipoxia sistémica en nosotros. En este tipo de ambientes se dan se dan enfermedades como la enfermedad de alturas, el edema pulmonar o el edema cerebral asociado a altitud. eh, y usualmente se asocia también a ambientes gélidos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Eh, en esta gráfica también digamos que existen ciertas zonas hasta las cuales uno consideraría fisiológicas, entonces por lo menos vemos que eh, la zona indiferente, que es la zona como a la cual nuestra fisiología está más adaptada y en la cual nos desempeñamos con el 100% de potencial, pues corresponde a aquella por debajo de los 2 kilómetros. Mm, Vemos que debe existir un proceso de aclimatación hasta los 4000 metros más o menos. Ya por encima de eso, la adaptación fisiológica es incompleta e incluso puede comprometer nuestra vida si tenemos algún tipo de patología cardiovascular basal. Esta es la distribución de cadenas montañosas de gran altitud en todo el mundo. Nosotros pues nos ubicamos en una cadena montañosa con tres cordilleras
que pues se traducen en que nuestro país tiene la, mm, digamos que facilidad de presentar todas estas alteraciones fisiológicas o incluso enfermedades asociadas a gran altitud. Cuando nosotros, digamos que nos trasladamos de un lugar de baja a uno de alta altitud, pueden existir ciertas repercusiones fisiológicas que les enumero en esta diapositiva. Encontramos por lo menos la hiperventilación, que es uno de los mecanismos más tempranos y pues digamos que uno de los que más nos ayudan, sobre todo en los ascensos rápidos como los que se hacen en alpinismo. También nuestro sistema hematológico sufre adaptaciones como un aumento eh, de, de la misma hemoglobina, de la capacidad de captación de oxígeno por parte de la hemoglobina, de la utilización de oxígeno por parte de nuestras células periféricas, aumenta nuestro gasto cardíaco, nuestra frecuencia cardíaca. Hay cierta hemoconcentración relativa por un efecto diurético. La eritropoyesis pues se ve aumentada. Hay varias modificaciones fisiológicas que nos ayudan a adaptarnos mucho más y a que nuestro rendimiento no se vea tan deteriorado con la alta altitud. Ahora vamos a hablar brevemente sobre los extremos de temperatura. Y es que nosotros somos seres homeotérmicos, es decir, que mantenemos una temperatura y líquidos corporales internos constantes. Más o menos para el ser humano, la temperatura en la cual oscilamos usualmente es de 36 grados a 37,5 grados centígrados. Sin embargo, para mantener unas funciones fisiológicas, digamos que no se afecten, podríamos oscilar incluso de 35 grados hasta 40 grados centígrados. Para esto disponemos de varios mecanismos de termorregulación eh, y pues son los que enumero en la parte inferior de la diapositiva. Entonces tenemos intercambio de calor seco. Esto ocurre por conducción, que es el intercambio de calor entre dos superficies en contacto directo. Por lo general el intercambio de calor por conducción es relativamente bajo. Se vuelve significativo es cuando uno se acuesta en el suelo sin aislamiento y sobre todo si es un suelo muy frío y especialmente si está bajo la influencia de drogas vasodilatadoras o incluso el alcohol. Eh, También podemos perder calor mediante convección, que se refiere al calor transferido desde una superficie a un ambiente gaseoso o líquido. Esto es significativo durante la inmersión en agua fría debido a la capacidad calorífica mucho más alta y también a la conductividad térmica más alta del agua en comparación con el aire. Y por último, la radiación, que se refiere a la transferencia de calor por ondas electromagnéticas en el espectro de longitud de onda infrarrojo. Aquí la transferencia de calor radiante va a depender en gran medida del aislamiento del entorno. Una fuente importante de ganancia de calor en climas cálidos es el sol y nosotros básicamente adquirimos ese calor mediante recepción de esa radiación térmica que emite el sol. Eh, También un mecanismo de termorregulación que de hecho es el principal medio para disipar el exceso de calor acumulado en nuestro cuerpo es la transpiración. Sin embargo, la transpiración va a estar limitada por las condiciones ambientales. El área ambiental, la humedad, la resistencia al vapor de la ropa, también la velocidad del viento van a determinar la capacidad máxima de evaporación del ambiente. Y digamos que para que se nos quede o en la práctica, a la misma temperatura ambiente, cuanto menor sea la humedad, mayor es la evaporación. Y la fiebre, que sabemos que eh, es esa temperatura mayor a 38 grados centígrados en algunos textos, mayor a 38,3 grados centígrados en otros, esta de mayor a 38 grados centígrados debe ser sostenida por aproximadamente una hora. La fiebre va a, digamos que representar el estado en el que el punto de ajuste de la temperatura corporal se restablece desde su valor basal de 37 grados centígrados a un valor más alto. En este contexto, pues obviamente los antipiréticos sirven, lo sabemos,
Pero en el caso de un golpe de calor, cuando el hígado ya es extremadamente vulnerable, el tratamiento con antipiréticos puede llegar a ser peligroso e incluso fatal. Hablamos ahora del ambiente desértico. Em, la capacidad del ser humano de trabajar en un entorno hostil va a estar inversamente relacionado con el estrés climático ambiental que presente en el momento. Cuanto mayor es el estrés ambiental, va a ser menor nuestra capacidad de tolerancia y mayor el riesgo de lesiones. Dentro de esas lesiones, pues tenemos, digamos que la adaptación fisiológica, entre comillas, es el estrés por calor. Em, ya aquí cabe agregar, y es lo que se intenta representar en la gráfica de la derecha, y es que la capacidad de nosotros soportar ciertas temperaturas va a estar relacionada también a la humedad relativa que hay en el ambiente. Eh, por lo menos, si la humedad es relativamente alta, nosotros, en teoría, podríamos transpirar menos y soportar menos temperaturas. No sé si acá observan en esta parte que es la humedad alta. Aquí nosotros podríamos tolerar temperaturas máximo hasta 40 grados centígrados. Sin embargo, eh, para humedad relativas bajas, ambientes desérticos, nosotros somos capaces de soportar temperaturas más altas. Obviamente esto va a variar interindividualmente, la fisiología no es exactamente igual en todos los seres humanos y además va a variar dependiendo de la misma composición corporal de la persona y de el estado de hidratación en el que se encuentre en el momento de exponerse a ese ambiente de tanto calor. Si hablamos ya del golpe de calor, pues este es como un síndrome clínico que se asocia a ese exceso de calor y que se define como una condición en la que la temperatura corporal se eleva a niveles tales que se produce daño en los tejidos corporales, dando lugar a varios síntomas eh, como bueno, que están divididos en tres fases: fase hipertérmica, hematológica, enzimática y la renal hepática. En la fase hipertérmica, las alteraciones del sistema nervioso central están presentes en todos los casos. Estas son personas que suelen tener un estado de alteración de la conciencia que puede variar desde agresividad, irritabilidad o delirium hasta estupor y coma. También puede ocurrir convulsiones en un 60-70% de los casos y puede desarrollarse edema cerebral. La segunda fase es la hematológica enzimática. Aquí ya alcanzan su punto máximo lo que son los trastornos hematológicos. Típicamente también se puede dar una rhabdomiólisis que vamos a detectar en sangre mediante una cuantificación de CPK que va a estar elevada. Y por último, la fase renal hepática, que se manifiesta ya 2 a 5 días después del inicio del cuadro y se va a caracterizar es por alteraciones graves de la función renal, una lesión renal aguda que puede llegar a ser eh, urgencia dialítica y también una falla hepática con elevación bastante marcada de las enzimas hepáticas y que obviamente predisponen al paciente a varias alteraciones hidroelectrolíticas, varias manifestaciones encefalopáticas y además pues mayor susceptibilidad a efectos adversos medicamentosos. Cuando nos pasamos al otro extremo de la temperatura, una temperatura muy baja, el ambiente gélido, entonces aquí hay que aclarar que la fisiopatología es mucho más compleja. em, se instauran una serie de mecanismos de defensa como el aumento del metabolismo, el aumento de las contracciones musculares para ganar calor. Eh, Sin embargo, pues hay algo muy importante y es esto del índice de sensación térmica, que es básicamente el poder de enfriamiento por convección del ambiente y no va a ser eh, directamente la temperatura ambiente. Podemos ver en la gráfica de la izquierda
que hay un concepto que es la temperatura equivalente, y es que la temperatura ambiente puede sentirse mucho más baja si aumenta la velocidad del viento. Es decir, con un viento, digamos, a 50 kilómetros por hora, una persona que está en un ambiente con una temperatura real de menos 5 grados centígrados puede llegar incluso a sentir menos 10 grados centígrados, el doble eh, de frío, por decirlo de alguna manera, dado que la velocidad del viento pues favorece eso, esa sensación. Eh, Ahora, la precipitación es también otra variable a tener en cuenta dentro de todas esas evaluaciones climáticas que podemos hacer en el momento de evaluar un ambiente gélido. El objetivo de nosotros sería evitar la hipotermia, que se define como una temperatura central inferior a 35 grados centígrados. Eh, la hipotermia pues puede ser eh, urbana, es decir, la la hipotermia se presenta en un ambiente pues habitado por problemas de salud, por problemas de nutrición, por exposición al frío de personas sin hogar o alcohólicos, farmacodependientes o incluso niños pequeños de estratos socioeconómicos bajos también están en riesgo de este tipo de hipotermias. Y también hay otro tipo de hipotermia que es la accidental y se refiere a la población eh, que usualmente hacen deportes de invierno, excursiones, viajeros o personal militar o aventureros que se exponen a estos ambientes sin las medidas necesarias de mitigación y de conservación del calor. Y pues obviamente presentan un descenso marcado de su temperatura corporal. Entonces nosotros clasificamos la hipotermia en leve, moderada o severa. Aquí están representadas las temperaturas en las cuales bueno, sí, se clasifica. La hipotermia leve, el paciente va a estar frío, va a estar pálido, por lo general va a estar temblando, pero consciente, aunque bradipsíquico. Puede haber cambios cardiovasculares iniciales como taquicardia, que va a ser secundaria a la liberación de catecolaminas, y ya después vendría un periodo de bradicardia. Eh, Pueden existir escalofríos, confusión, desorientación, disartria. En la moderada, nosotros vamos a presentar ya eh, la pérdida del conocimiento, la alteración del estado de conciencia. No, ya no van a instaurarse esas medidas o esas contramedidas fisiológicas como los escalofríos. Puede haber irritación miocárdica. Se evidencia esta irritación miocárdica sobre todo en un electrocardiograma por la aparición de fibrilación auricular o cambios en el complejo QRS. Aparece también una desviación del complejo QRS y del segmento ST conocida como ondas J. Más adelante vendríamos explicándoles mejor estos hallazgos. Y en la hipotermia grave, que es aquella con temperatura menor a 28 grados centígrados, ya pueden haber arritmias fatales como fibrilación ventricular, que sabemos que necesariamente es un ritmo de paro, y también pues obviamente la persona va a estar inconsciente, con una piel pálida, cerosa, con ausencia de reflejos corneales incluso, puede haber parada respiratoria, eh, y pues aquí se instauran medidas de recalentamiento agresivas que en futuras ocasiones vamos a especificarles. Otro de los ambientes especiales que hay que tener en cuenta es el ambiente bélico, el ambiente de guerra. Hay que tener en cuenta que cada una de las guerras ha traído avances tecnológicos especiales para cada uno de los campos de las ciencias, y la medicina no se ha quedado atrás. Mm, Sobre todo la medicina de trauma y la toxicología, se sabe que se han utilizado, pues sobre todo armamento que produce contusiones, laceraciones, heridas, que tienen alto peso en la mortalidad dentro de la guerra, pero también armas químicas eh, como organofosforados que pues tienen como diana principal la afectación del sistema nervioso central,
y pues el sistema nervioso autónomo principalmente. Entonces, eh, dentro de la medicina de guerra se estudia lo que es sobre todo manejo inicial de traumatismos, de lesiones por armamentos, toxicología básica, medicina de urgencias como básica. También se tienen en cuenta los primeros auxilios psicológicos que se pueden dar. Y pues hay que tener el conocimiento de las posibles secuelas que pueden llegar a desencadenarse por todas estas lesiones iniciales que se presentan. Por último, dentro de otro ambiente especial, que pues también se considera extremo porque no estamos adaptados a ello, la gran mayoría de personas, a pesar del contexto sociodemográfico en el que estamos, y es la selva, el ambiente selvático. Y acá pues aparece la medicina de supervivencia. Básicamente se trata de tener conocimientos básicos de medicina general, pero con énfasis en manejo inicial de infecciones, dentro de ellas pues también malaria. Conocemos que hay una alta tasa de malaria y de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, que hay que tener en cuenta en todas aquellas personas que pues están en un ambiente selvático o que sobreviven y se encuentran durante mucho tiempo en el ambiente selvático, como es el caso reciente de los niños encontrados después del accidente aéreo del HK-2803. También tenemos dentro de la medicina de supervivencia tener en cuenta el manejo inicial de lesiones, de mordeduras, sobre todo mordeduras de serpientes. Nosotros somos uno de los países con más variedad de serpientes venenosas que existen. Eh, Hay que tener claro que los recursos de agua, de alimentos, de refugio son muy limitados. Es un ambiente también muy estresante a nivel psicológico porque la persona usualmente está aislada y amerita muchos conocimientos para lograr obtener los recursos suficientes para sobrevivir por más tiempo, eh, al menos hasta ser encontrado. Entonces, este es un ambiente extremo también. Esas eran las generalidades de los ambientes especiales. Espero les haya gustado. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta el video, pues darle like. Muchas gracias.